Mis queridos hermanos y amigos, es para mí un gusto poder saludarlos a la distancia. Mi nombre es Joel Navarro y el día de hoy vamos a continuar con el estudio de este maravilloso libro, El Pacto Eterno en las Promesas de Dios. No sin antes agradecer a cada persona que ha estado orando por este ministerio y también por aquellas personas que han estado compartiendo estos temas para que de esa manera muchos más puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Si es la primera vez que viste uno de estos temas, pues te invito a que puedas visitarnos como Contemplando la Cruz para que puedas ver temas que hemos estado presentando con anterioridad. Y como ya mencioné una vez, los temas tienen cierta hilación, así que si quisieras entrar en contexto de lo que venimos hablando, puedes visitarnos también ahí y si te son de bendición puedas compartir con más personas. Bien, para comenzar este estudio, les invito a que me puedan acompañar en una oración, los que pueden, y pueda el Señor bendecir este estudio. Les invito a que inclinen sus cabezas allá a la distancia y me acompañen. Oremos. Bendito Padre, tú que habitas allá en lo más alto y sublime de los cielos, te agradecemos, Señor, porque en tu misericordia permites que podamos continuar este estudio una vez más. Te agradecemos, Señor, porque a medida que vamos avanzando y van transcurriendo los días, nos damos cuenta, Señor, que tú estás tan enfocado en salvar a la humanidad que diste todo tipo de promesas con este propósito. Así que el día de hoy, en este estudio, ayúdanos, Señor, a ver a Cristo de una manera diferente. Podamos, Señor, contemplar su carácter para que de esa manera, contemplándolo a Él, podamos ser transformados. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes, pueda ser Él quien impresione nuestros corazones. Te pido, Padre, que no sean mis palabras, sino sea tu palabra quien hable a nuestros corazones. Y que al terminar este tema, Señor, al aplicar cada principio escuchado, podamos salir seguros de que tú hablaste a nuestros corazones. Acompáñanos, Señor, te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a realizar el estudio bajo el título La prueba de la fe. Y si han podido escuchar los temas anteriores, se han dado cuenta de que estamos hablando en cuanto a la vida de Abraham. Así que este título, La prueba de la fe, yo sé que les trae a la mente aquella gran prueba de la cual se resalta mucho, entre otras, en la experiencia de Abraham. Aquella prueba de la cual en el libro de Hebreos se lo llama el padre de la fe. Así que el último tema que se presentó, que es el pacto sellado, nos habló en cuanto a aquel pacto, aquella promesa que Dios hace a Abraham, y además le da una señal de la circuncisión como prueba de la fe que él ya poseía. Yo creo que eso ya se explicó de una manera más amplia. Y el tema de hoy sucede como unos pocos años después. Ya Isaac, el hijo de la promesa, llegó a la edad adulta, ya era un joven. Es como un aproximado de unos 20 años que sucede desde que nació Isaac. Ya Abraham era anciano, tenía como unos 120 años. Ya los años pesaban sobre él, tenía toda esa carga de los años. Ya se sentía cansado. Y es aquí cuando el Señor le pone esta prueba. Abraham ya había fortalecido su fe, ya había madurado en la fe, tenía una fe inteligente. Como recordarán, Abraham había salido de su tierra, de su parentela, había dejado atrás la tumba de sus padres y su patria. Ya había esperado muchos años para ver a Isaac nacer. Tiempo después, por mandato del Señor, había desterrado y expulsado a Ismael, su hijo. Y aquí, ya pasando unos cuantos años más,
el hijo de la promesa llega a la edad adulta. Y para Abraham, Isaac era la luz de su casa, era el solaz de su vejez, era el consuelo de Sara. Y es aquí cuando el Señor le hace esa prueba. Y aquí podemos aplicar, casi al iniciar, podemos aplicar una lección para nosotros. Que el Señor es un instructor fiel. Que el Señor no quita la prueba solamente porque a nosotros se nos hace difícil, sino que Él coloca la prueba para que nosotros podamos aprender la lección a la perfección. Es por eso que en Filipenses 1:6 dice de la siguiente manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor se compromete con cada uno de nosotros a instruirnos, a que aprendamos las lecciones que Él nos quiere hacer. Abraham había cometido un error al desconfiar de la promesa del Señor. Él había confesado ese error y ciertamente eso le trajo el perdón, pero tenía que caminar nuevamente por ese terreno. Y esto sucede con nosotros también. Nosotros tenemos, tal vez no solamente una vez, sino varias veces, hasta aprender lo que el Señor nos quiere enseñar y recorrer ese camino sin tropezar. En otras palabras, el Señor estaba educando a Abraham. Abraham estaba en ese proceso de educación, aún en esos 120 años que él tenía. Así de maravilloso es el Señor, que nos mantiene en un constante crecimiento. Eso es educación. Bien, así que vamos a ir al relato bíblico y vamos a ver cómo acontecen las cosas. Dice así, Génesis el capítulo 22, el versículo 1 en adelante. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Este respondió: aquí estoy, o heme aquí. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. La orden que se expresó aquí se hizo de tal manera que torturó el corazón de aquel padre. Las palabras eran claras. Toma ahora a tu hijo, a tu único, a quien amas. Ahora, no solamente eso, para que podamos entender la verdadera magnitud de la prueba, tenemos que ver qué es lo que realmente significaba Isaac. Ya hemos realizado este estudio antes, pero vamos a recordar un poquito de qué era lo que significaba Isaac. Había una promesa que se le había hecho a Abraham, que tenía que cumplirse mediante Isaac. Miren y recordemos un poquito lo que dice en Génesis el capítulo 12, cuando se le hace la promesa: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. También menciona Génesis capítulo 21, el versículo número 12, y en Isaac te será llamada descendencia. Ahora recordemos, la bendición que se le promete a Abraham era la bendición del Evangelio. Esa bendición que venía únicamente mediante Cristo y su cruz. Y que esa bendición a la vez tenía que venir mediante Isaac. Porque esa descendencia, fuera de todo lo demás que se pueda aplicar, representaba a Cristo. En otras palabras, era Isaac el que iba a ser padre de aquel Mesías. Pero con esta orden se le estaba diciendo que acabara con la esperanza de un Salvador. ¿Se dan cuenta? Era Isaac el heredero de la bendición prometida. Pero ahora con este mandato parecía quitar toda esperanza, porque Isaac todavía era joven, él no se había casado, aún no tenía hijo, pero la orden era: ofrécelo en holocausto.
pero la promesa estaba ahí, que en Isaac y a través de Isaac iba a venir el Mesías. Ahora, esto representa, y haciendo aquí una aclaración, la bendición que se le promete era la bendición de la salvación, era una promesa de salvación. Y con esto se les estaba quitando a la humanidad toda esperanza de salvación. Aparentemente, a la vista humana, ya no había salvación. Para Abraham, que Isaac haya muerto tal vez por alguna enfermedad o un accidente, habría destrozado su corazón. Pero ahora se le pedía que con sus propias manos derramara la vida de su propio hijo. Para Abraham esto era, hablándolo en el ámbito de la salvación, que Abraham comprendía muy bien, era como poner el cuchillo a su propio cuello y terminar con la salvación de su propia vida. Era hasta ese punto que se estaba probando la fe de Abraham. No era solamente el amor paternal que se estaba poniendo a prueba, sino era la fe de Abraham en la promesa de Dios. Era si realmente Abraham creía en la promesa de Dios. Esa es la magnitud de la prueba. Ahora, viéndolo desde otra perspectiva, este acontecimiento también tiene que ver con un ámbito mucho más amplio. También se estaba poniendo a prueba la palabra de Dios. ¿Cómo así? Miren, recordarán, hay algunos textos, por ejemplo, en Génesis, el capítulo 18, el versículo 19, Dios hablando de Abraham dice, yo lo conozco. Dios dice, yo conozco a Abraham. Ahora en Isaías, el capítulo 41, el versículo 8, dice, Abraham es mi amigo. Esta aclaración lo hace mucho antes de que Abraham demostrara tal magnitud de fe. Pero Dios ya había dicho, yo lo conozco y Abraham es mi amigo. Ahora, para las criaturas que no habían caído, esta era una declaración maravillosa, porque Abraham hasta ese momento lo que había demostrado era desconfianza en el poder de Dios. Pero Dios dice, no, Abraham es mi amigo. Y ahora ellos se preguntan, pero ¿cómo? Si aquí Abraham es un hombre que desconfía, es un hombre que pone más su confianza en hombres, quiere ayudar a Dios a cumplir la promesa. ¿Cómo es esto? Y el Señor dice, mira, observa lo que va a hacer él y le pone la prueba. Ahora, volviendo al ámbito de Abraham, en otras palabras se podría decir que toda la raza humana dependía de Isaac. Toda la raza humana dependía de Isaac porque a través de él iba a venir el Mesías. Y a Abraham se le estaba diciendo de que terminara con la posibilidad de salvación de toda la humanidad. Qué tremenda fe. Qué tremenda prueba también. Saben, mis hermanos, podemos estar bien seguros de que esta fue una gran prueba para Abraham. Porque tenemos que estar seguros que Abraham fue en ese momento poderosamente tentado. Porque aparentemente la orden que se le daba era contrario a la promesa de Dios. Parecía totalmente contrario. Y aquel que pasaba esta prueba, claramente se le debería considerar como el padre de la fe. Y así fue. Muy bien, vamos a avanzar. Y hay una declaración que hace el apóstol Santiago. Dice así, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, Abraham estaba siendo tentado. Aclaración. Ser tentado no quiere decir que estás pecando. Porque dice aquí, hermanos míos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas, o también llamado tentaciones. Gozaos. Ahora, dice el apóstol Pedro de esta manera, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe,
mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Según el apóstol Pedro, las tentaciones son objetos de pesar, de tristeza, traen una carga sobre ti. Si no fuera así, no se llamarían tentaciones. Son tentaciones porque apelan a los sentidos. Y a veces uno requiere hasta colocar la misma vida para poder salir victorioso de la prueba. Entonces podemos entender, y sin menospreciar la fe, la grande fe de Abraham, que Abraham tuvo una lucha terrible cuando recibió este mandato. Ahora, podemos entender que Abraham fue tentado a dudar. Fue tentado a dudar. Ahora, dudar son aquellas sugestiones de Satanás, que por más que tú seas el hombre más bueno, no estás libre de esto. Las sugestiones de Satanás vienen. Hasta el mismo Jesús fue tentado a dudar. Miren lo que dice en Hebreos el capítulo 4, el versículo 15, hablando de Jesús. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El pecado, mis queridos hermanos, no consiste en la duda. No consiste en la duda, que son las sugestiones de Satanás, sino en responder a esas tentaciones, en responder a esas dudas. Ahí es cuando se considera pecado. Santiago, el capítulo 1, desde el versículo 10 en adelante, menciona lo que es tentación y cuándo es que se considera pecado. Cuando uno cede a aquello que es tentación, ahí es pecado. Entonces, Jesús padeció esto, pero Jesús no dio oído a aquellas tentaciones, no dio oído a aquellas dudas, al igual que Abraham. Pero no quiere decir que Abraham no tuvo una terrible lucha. Porque si pensáramos de esa manera, no estaríamos comprendiendo realmente lo que significaba la promesa y lo que realmente significa el afecto de un padre. Saben, las tentaciones para Abraham eran terribles. Dios le estaba pidiendo que ofreciera a Isaac como sacrificio. Solamente los paganos ofrecían a sus hijos en sacrificio. Y era algo que Dios había condenado. Satanás le decía, ¿no dice Dios, no matarás? ¿Cómo Dios te puede pedir algo que está contrario a su palabra? Esto no puede ser palabra de Dios, porque Dios no creo que te mande matar. Entonces Abraham fue tentado a pensar de que la orden no era palabra de Dios, de que la orden no provenía de Dios. Pero el pensamiento le venía a la mente. Toma ahora a tu hijo, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo en sacrificio. Entonces Abraham, en ese momento, dominado por las dudas, se puso de rodillas y oró. Oró y oró, pidiendo que el Señor le mostrara y le confirmara que esa orden era verdad. El Señor le había hablado. Pero él decía, Señor, confírmame de que lo que estás diciendo es verdad. Fue al lugar en donde se le había aparecido los mensajeros celestiales, esperando a que viniera alguien y le ayudara. Pero no vino ayuda alguna. Se puso a orar. Pero Abraham conocía la voz de Dios. Sabía y reconocía que aquella voz que le pedía este gran sacrificio era también aquella voz que le había prometido a Isaac como su hijo. Abraham conocía la voz de Dios. Y estas sugestiones de Satanás
lo único que hacía era fortalecer su fe, porque él decía, esta es la voz de Dios. Así que, no perdiendo más tiempo, se apresuró en cumplir el mandato del Señor. Pero mis queridos hermanos, esto no ponía fin a la lucha. Claro que no. Había algo más. Era su afecto hacia el joven. Era el amor de padre. Que yo sé que aquellos padres que están escuchando esto lo entienden mejor que yo. ¿Qué se siente perder a tu hijo? Pero en este caso era aún más terrible, que tú mismo como padre termines la vida de tu hijo. Abraham era un ser humano como nosotros. Él tenía ese afecto hacia su hijo. El amor de un padre hacia su hijo fue una gran tentación para desoír el mandato del Señor. Abraham estaba siendo puesto a prueba. Pero el requerimiento del Señor se le expresaba en una profundidad aún más terrible. Toma ahora a tu hijo, a quien amas. A quien amas. Entonces Abraham fue donde estaba su hijo. Vio ahí que todavía estaba durmiendo y por unos momentos contempló su rostro y se alejó temblando del lugar. Fue donde estaba Sara. Ahora la pregunta que surge, ¿será que debía contarle el mandato del Señor? ¿Será que debía despertarla para que abrazara por última vez a su hijo? ¿Cómo podía decirlo? Abraham en ese momento anhelaba compartir esta terrible responsabilidad con su esposa. Anhelaba descansar con alguien más en esta terrible responsabilidad, pero no. Sabía que Isaac era la delicia y el orgullo de Sara. Sabía que el muchacho estaba tan ligado a ella que entendió que el amor materno podría rehusarse a realizar el sacrificio. Así que no lo hizo. Volvió entonces donde estaba Isaac. Y podemos tener la seguridad de que Abraham tuvo una lucha dentro de sí por todas estas sugestiones que se le amontonaban en la mente. Pero al final dice la Escritura que la fe obtuvo la victoria. Dice de esta manera en Romanos el capítulo 4, el versículo 20 y 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham realmente confiaba en su mejor amigo, que era Dios. Confiaba, y esa fe le dio la victoria. Ahora, por último, fue donde estaba Isaac. Lo despertó y le comunicó de que el Señor le había mandado a realizar un sacrificio en una montaña lejana. Ahora les pregunto a aquellos padres, ¿cuántas veces, querido padre de familia, te levantaste muy de mañana juntamente con tu hijo a adorar al Señor? Es exactamente eso lo que estaba haciendo Abraham. Isaac no se sorprendió por la noticia. A menudo había acompañado a Abraham a adorar al Señor. Así que se apresuró, se alistó rápidamente y ya estaba listo para acompañar a su padre. Pero aquí hay un pequeño detalle más en cuanto al pensamiento de Abraham. Miren, la Biblia nos muestra el pensamiento de Abraham. ¿Qué es lo que Abraham pensaba en estos momentos? Vamos a ver. Dice en Hebreos el capítulo 11, el versículo 17 en adelante.
Es interesante lo que dice aquí. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas. Ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Porque pensaba, miren el pensamiento de Abraham. Pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Mis queridos hermanos, desde el principio hasta el fin, todo se trataba de la resurrección de los muertos. El nacimiento de Isaac significaba de que Dios tiene el poder de dar vida a los muertos. Isaac había nacido por el poder de la resurrección. Con anterioridad, Moisés había escuchado la voz de su esposa y había desconfiado del poder de Dios que tiene para dar vida a los muertos. Es por eso que ahora él ya se había arrepentido, pero ahora necesitaba ser probado en ese mismo punto para que se pueda ver de que realmente entendió la lección. Como les dije al inicio, recuerden, Dios estaba educando a Abraham. Y podemos ver por el relato que Abraham había aprendido la lección. Pero quisiera que veamos un detalle más en este asunto. El texto dice, el mismo texto, Hebreos 11:17, el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. El unigénito. Abraham ofrecía a su unigénito. Ahora, al mencionar esa palabra, se nos viene a la mente lo que dice en Juan, el capítulo 3, el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Abraham estaba ofreciendo a su unigénito. Y esta es una figura del ofrecimiento del unigénito Hijo de Dios. Así lo comprendió Abraham. Y dice el mismo Jesús, y se gozó, se alegró, porque él sabía que mediante la muerte de aquel Hijo de Dios, de aquel unigénito Hijo de Dios, iba a venir la resurrección. Y Abraham tuvo fe en la resurrección que venía mediante Jesucristo, y esto fue lo que le permitió resistir la prueba. Abraham ofreció a su hijo en la confianza de que iba a venir otro, de que iba a venir aquel que tenía poder para resucitar, y que de esa manera, con ese mismo poder, resucitara a Isaac. Él había entendido eso. Él había comprendido que Dios puede dar vida a los muertos. Lo vivió en experiencia cuando nació Isaac, de un vientre muerto. Y Dios dio vida en ese momento. Entonces, Abraham, ¿se dan cuenta cómo Abraham y cuán completamente Abraham conocía el plan de la redención? Él creía de que iba a venir alguien. Él sabía que se aproximaba el Salvador. De hecho, Dios ya había entregado a su Hijo. ¿Recuerdan un texto del apóstol Pedro? Dice así: estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Abraham comprendía esto plenamente. Abraham creyó en la promesa del Señor. Él creyó de que aquella palabra que le había prometido, de que en Isaac le será dada la descendencia, creía que esa palabra tenía el poder para cumplir lo que había dicho. Mis hermanos, esto es fe, el depender de la palabra de Dios, el creer que la palabra puede cumplir lo que ella dice.
y no nosotros intentar ayudar al Señor para que Él pudiera cumplir su promesa. Abraham había aprendido la lección y es esperar en la promesa de Dios, aferrarse de la promesa de Dios, depender de la promesa de Dios. Había aprendido la lección. Es por eso que él creyó que Dios tiene poder para resucitar a Isaac aún de entre los muertos, para que de esa manera pudiera cumplirse la promesa del nacimiento de Jesús en la tierra. Jesús aún no había venido a la tierra, pero él creía que aquel que iba a venir tenía poder para resucitar a su hijo ahora, para que de esa manera se cumpliera la promesa. Es tremenda la fe de Abraham. Es maravilloso cuánto él confiaba en Dios y confiaba en lo que él había dicho. Ahora, quisiera puntualizar un poquito más en cuanto a lo que quiere decir unigénito. Unigénito en el griego es monogenes, que quiere decir hijo único, o también único en su tipo, o hijo de una clase particular. Eso quiere decir monogenes, eso quiere decir unigénito. Ahora, un detalle, no necesariamente es el primer hijo. El unigénito no necesariamente es el primer hijo. Y podemos ver el caso de Isaac y el de Jesús. Isaac, por ejemplo, él no era el primogénito. Abraham ya había tenido un hijo que era Ismael. Pero es interesante que la Biblia dice a Isaac, tu único hijo. Es que Isaac era el unigénito. Era el hijo de la promesa. No había otro hijo de la promesa. Era Isaac. Aunque Abraham ya había tenido otro hijo. Pero Isaac era el unigénito. Lo mismo sucede con Jesús. Jesús es el unigénito. Él no es el primer hijo. Él no fue el primero que existió de parte de Dios. Jesús es un hijo particular, es un hijo de una clase especial. Es el único Dios hombre. No hay otro. Es por eso que es el unigénito Hijo de Dios. Ahora, Jesús es llamado el unigénito Hijo de Dios porque él ya había tomado la función de venir al mundo perdido desde las edades eternas, en un plan que ya existía en el corazón de Dios. ¿Recuerdan el texto anterior? Estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Desde antes, mucho antes, en la eternidad, este plan ya estaba en el corazón de Dios y Jesús ya tomaba el papel del Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Es por eso que Jesús toma el papel de hijo. No porque es menor que el Padre en ese asunto, sino porque Él voluntariamente toma el papel de venir a la tierra, de nacer de mujer, pero ser un ser especial, un ser divino, pero a la vez totalmente hombre. Es por eso que Jesús es el unigénito. Y al nacer en este mundo cumplió el pacto eterno. Ahora, para que sea el pacto eterno, para que sea ese evangelio eterno, y como vimos con anterioridad, este pacto es una bendición hacia los seres humanos. Es un pacto que hace Dios, es una promesa que hace Dios unilateralmente, donde el ser humano solamente es el beneficiado de este pacto. Pero para esto, tanto Dios como el pacto deben de ser eternos. Y como vimos, el pacto es hecho entre la divinidad, entre la deidad, comprometiéndose en salvar al hombre. Entonces Jesús, si hubiera tenido un punto de inicio un poquito después del Padre, el pacto no sería eterno, Jesús no sería eterno. Por eso es necesario que Jesús haya existido juntamente con el Padre por toda la eternidad, para que de esa manera sea constituido el pacto eterno y podamos predicar nosotros también este evangelio eterno. Si se dan cuenta, es necesario que Cristo sea coeterno juntamente con el Padre, no que haya procedido después, un tiempo después del Padre, porque ahí ya no sería pacto eterno, sino que juntamente con el Padre desde toda la eternidad.
En cierta manera, esa aclaración nos puede dar el término unigénito. Ahora, en lo que hemos estado viendo hasta aquí, no solamente vemos de la preexistencia eterna de Jesús, sino que Abraham conocía esto. Abraham conocía de la preexistencia eterna de Jesús. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Abraham sabía que aquel verbo que en el principio estaba con Dios y que era Dios, tenía el poder de la resurrección y la vida, tanto en sus días como en los días de Lázaro. Abraham sabía que ese verbo era la resurrección y la vida. Pudimos ver cuando Jesús estuvo aquí en la tierra que también mantenía ese poder de la resurrección, de vida en sí mismo. Es por eso que Él daba vida y vida eterna. Ahora, Abraham creía que aquel verbo podía devolverle la vida a su hijo. Él sabía. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo sus milagros con el poder que provenía del Padre. Pero era el mismo poder que latía dentro de sí. Y al igual que en esos tiempos, también en los tiempos de Abraham. Y Abraham creía totalmente eso. Entonces, teniendo Abraham plena confianza de esto, emprendió su viaje. Llamó a algunos siervos, juntamente con su hijo comenzaron el viaje. Eran como más o menos unos 3 días de camino. Entonces comenzaron el camino. Abraham iba junto a su hijo, pero no tenía el valor de expresar palabra alguna. Iban caminando y pasó el día. Era el día más largo de la vida de Abraham. Llegó la noche y mientras su hijo y sus siervos dormían, Abraham se puso a orar. Humilló su corazón al Señor. Pues se puso a orar durante toda la noche, esperando que el Señor le dijera: Abraham, es suficiente, ya no más, sabemos que obedeces al Señor. Pero no escuchó nada. Amaneció y amaneció y otro día largo más pasó. Un día largo. Llegó la noche nuevamente y Abraham nuevamente humilló su corazón en oración. Esperaba escuchar la voz de Dios. Esperaba que el Señor le dijera: Abraham, es suficiente, pero nada. Parecía que Abraham estaba en tinieblas, no escuchaba la voz de Dios. Pero la palabra en su mente daba vueltas. Toma ahora a tu hijo, a quien amas. Escuchaba constantemente eso en sus oídos. Luego, después de esa noche de oración, amaneció. Y es aquí cuando la duda queda totalmente aislada. Porque al amanecer, él levanta su vista y ve el monte. Y dice Génesis 22, el capítulo 4, al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio de lejos el lugar. Recuerdan que el Señor le había dicho: en el monte que yo te diré. Ciertamente le estaba diciendo que iba a haber una señal, y Abraham vio la señal en aquel monte. Esto quitó de su mente toda duda. Toda duda. Se dio cuenta que ciertamente Dios le había hablado. Así que la lucha terminó. Estaba bien seguro de lo que había creído. Había depositado su confianza en la palabra de Dios. Entonces, en plena seguridad de esto,
prosiguió su tarea, pero había algo más. Abraham sabía que solamente Dios comprendía su gran sacrificio. Solamente Dios. Así que quiso que solamente Dios pudiera presenciar la despedida de su hijo. Quería que solamente Dios presenciara esa escena. Es por eso que el siguiente versículo, el versículo 5, dice de esta manera. Bueno, aquí no lo puse el texto. Dice así, el versículo 5. Yo lo voy a leer de aquí, no lo puse en la diapositiva. Dice así, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Si es que en la Biblia no hubiera ningún otro texto más, si en el Nuevo Testamento no se mencionara otro texto, solamente con este que acabamos de leer, podemos estar seguros de que Abraham tenía fe en la resurrección que viene mediante Jesús. Porque la declaración es bien clara. Dice así, porque yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham tenía tal confianza en la promesa del Señor que creía plenamente de que aunque ofreciera a Isaac en ese sacrificio ardiente, Dios lo iba a resucitar e iban a volver juntos. Esa era la fe de Abraham. Esa era la fe de Abraham. En otras palabras, Abraham estaba en paz. Abraham estaba en paz, en esa paz que solamente Dios puede dar. En paz. Bien se puede aplicar este texto a él. Abraham, habiendo sido justificado por la fe, tenía paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Había resistido con paciencia la prueba de su fe, y la amargura de esta prueba había desaparecido. Mis queridos hermanos, a veces es difícil encontrar paz en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Pero si buscamos esa paz, solamente es Dios quien la da. Para eso uno tiene que ser, como dice en Génesis 22:5, es Romanos capítulo 5, versículo 2. Bueno, aquí no está el texto, está mala referencia. Romanos capítulo 5, versículo 1, si no me equivoco, dice, justificados pues por la fe. Es esto realmente. Siendo justificado por la fe, vamos a obtener paz con Dios. Cuando nuestros pecados los hayamos confesado al Señor, cuando no tengamos nada más que confesar al Señor, estemos a cuentas con Dios, vamos a obtener paz. Y cuando vengan pruebas, cuando vengan dificultades, habiendo tenido esa completa dependencia de Dios a tal punto de confiarle todo lo que somos a Él, vamos a hallarnos en paz en medio de la dificultad, paz en medio de la tormenta. Así como Jesús cuando dormía, cuando estaba en plena tormenta, esa es la paz que también tenía Abraham. Mis hermanos, es algo que nosotros necesitamos en nuestra vida diaria. Esa paz. Esa paz. Entonces, el relato continúa. Y se dispone Abraham con Isaac a subir el monte. Les dicen a sus siervos que se queden y se quedaron. Para entonces Abraham ya estaba con esa esperanza inconmovible. Ya no había nada que lo hiciera cambiar. Confiaba plenamente en el Señor. E iban caminando juntos. Isaac cargaba la leña y Abraham a su costado. Caminaban por el monte. No hablaban nada.
Isaac pensaba, tenemos la leña. Todavía al inicio pensó, tenemos la leña, tenemos el fuego. Pero ¿dónde los corderos se quedaron atrás? Y hasta que él rompió el silencio y dijo, Padre mío, tenemos aquí la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Esta pregunta torturó el corazón de aquel padre. Cuando le dijo, Padre mío, pero aún no era el momento de decirle, pero le dijo, Dios proveerá cordero. Jehová Jireh, Dios proveerá. Y continuaron ascendiendo. Habiendo llegado a la montaña, construyeron el altar. Isaac ayudó a construir el altar. Y aquí Abraham, con voz temblorosa, le comunicó a su hijo el mandato del Señor. Isaac, con terror y asombro, se enteró de su destino. Pero él lo aceptó. Para Isaac era un honor ser elevado como holocausto al Señor. Ciertamente compartía la misma fe que su padre. Entonces Isaac, al enterarse de su destino, con ternura alivió a su padre. Animó a sus manos temblorosas para que lo ataran. Si él hubiera querido, él se hubiera ido. Era joven. Su padre ya era anciano. Dos noches sin dormir y 2 días enteros de caminata. Estaba cansado. Pero Isaac no. Animó a las temblorosas manos de su padre para que lo atara. Por fin aquí se dijeron las últimas palabras de amor. Se derramaron las últimas lágrimas. Se dieron el último abrazo. Y el padre levantó el cuchillo para dar muerte a su hijo. Vemos aquí claramente la semejanza con el sacrificio de Cristo. Dios dio a su hijo, pero su hijo no se ofreció en contra de su voluntad. Dice la Biblia que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Así como Isaac de buen agrado se ofreció al sacrificio, igualmente Jesús. Porque Isaac comprendía que no solamente era su sacrificio, sino también el de su padre. Así como Isaac subió el monte llevando la leña, así Cristo también, llevando el madero, subió hacia el Gólgota. Y mansamente los dos se ofrecieron al cuchillo. Tanto Isaac como Cristo, como cordero, fueron llevados al matadero. Mis hermanos, cuando Abraham le dijo a Isaac, Dios proveerá de cordero para holocausto, no era otra cosa excepto la expresión de su fe en el Cordero de Dios. Es tremenda la fe de Abraham. Él creía desde el mismo inicio de que era Dios quien tenía todo bajo control. Dice el relato, continúa el relato, Génesis, el capítulo 22, versículo 10 en adelante. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. El ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
la vida de Isaac estaba a salvo. Pero el sacrificio era tan verdadero y completo como si realmente él lo hubiera hecho. Realmente Abraham estaba dispuesto a dar todo por el Señor, aun cuando el requerimiento sea aparentemente en contra de la promesa. Pero Abraham creyó que la promesa se iba a cumplir. Y aquel cordero, aquel carnero, representaba a Cristo. Representaba a Cristo que moría en lugar del ser humano. Murió en lugar de Isaac. Y ese carnero representa el sacrificio de Jesús muriendo en nuestro lugar. Nosotros merecíamos ese tipo de muerte, pero el Señor tomó nuestro lugar. Y es en aquel monte donde el Señor confirma su pacto, confirma su promesa con un juramento. De que quisiera que podamos ver un aspecto más en este asunto. Vamos a ir rápidamente al libro de Santiago. Y quisiera ver algunos detalles más. Santiago, el capítulo 2, el versículo 20 en adelante. Dice así Santiago: ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Ahora, ¿cómo podemos pensar de que aquí la declaración de Santiago es contrario a lo que escribe Pablo? El apóstol Pablo habla también de que la fe obra. Esto no es una contradicción. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de la fe. Gálatas 5:6 dice: la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, del versículo 2 y 3. Aquí Pablo está felicitando a los tesalonicenses por la obra de vuestra fe. Por la obra de vuestra fe. Entonces el apóstol Pablo habla de acuerdo a lo que dice Santiago. No hay contradicción entre ellos. Solo que aquí muestra que Dios había hecho una promesa. Abraham había creído esa promesa, pero cuando él obedeció, esas obras que se demostró eran la manifestación de que Abraham había creído verdaderamente. Cuando dice la Biblia que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, quiere decir que Abraham fue justificado no por la fe y las obras, sino por esa fe que obra. Por esa fe que obra. No es que yo soy justificado por esos dos, sino por una fe que no se queda inactiva, sino que es una fe que es activa, una fe que obra. En eso consiste la aclaración entre Pablo y Santiago, cosa que aparentemente uno puede pensar que la hay, pero no, los dos hablan de una fe que obra. Muy bien, y quisiera terminar el estudio con esta pequeña sección, que es en sí una aplicación de todo lo que hemos venido diciendo a nuestra vida. Decía en Santiago, el capítulo 2, el versículo que acabamos de leer, el 23, Abraham fue llamado amigo de Dios. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Se imaginan tener un amigo tan importante? A veces uno se avergüenza de los amigos, pero cuando uno se da cuenta que su amigo es alguien tan grande, tan maravilloso, uno no lo esconde, sino que uno lo proclama. Mi amigo es Él. Es lo mismo con Dios. Cuando conozcamos que Jesús es tan grande, tan maravilloso, no vamos a tener vergüenza de llamarlo amigo también. Dice el apóstol Juan en el evangelio que le escribió, Juan 15:15,
Dice Jesús, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho saber. Amistad, mis hermanos, amistad significa confianza mutua, confianza entre las dos partes. Una perfecta amistad representa que uno confía en el otro. Cuando hay amistad, hay un perfecto entendimiento entre las personas. Uno conoce perfectamente al otro. Abraham conoció a Dios, conoció la parte amorosa de Dios, conoció que Dios es amor, el carácter amante del Padre. Y también el Padre se dio a conocer a Abraham. Y también Dios conocía a Abraham. Recuerdan que leímos en Génesis 18-19, cuando Dios dice, yo lo he conocido. Y después dice, y sé que temes a Jehová. Abraham llegó a conocer plenamente a Dios en carácter. Dios lo conocía en carácter a Abraham. Y al estar unidos en ese sacrificio mutuo, los dos se unieron en esa simpatía. Abraham conocía también los sentimientos de Dios, porque en cierta manera también estaba realizando un sacrificio de su hijo. Mis hermanos, está al alcance de cada uno de nosotros ser amigo de Dios. Nosotros también necesitamos ser llamados amigos de Dios, porque cuando nosotros vamos a revelarnos a Él, Él también se va a revelar de una manera maravillosa sobre nosotros. Como decíamos, la amistad está basada en la confianza mutua. Así como el Señor se nos da a conocer a través de su palabra, también nosotros nos hemos de dar a conocer a Él mediante la confesión de nuestros pecados, llevándole a Él en secreto nuestras debilidades y dificultades. Y haciendo esto, vamos a tener en Él a un amigo fiel. Él nos va a revelar su amor, nos va a revelar su poder, nos va a mostrar de que Él también simpatiza con nosotros porque padeció también siendo tentado. Y no solamente eso, sino que nos va a mostrar cómo vencer las tentaciones, porque Él las venció. Nos va a mostrar cómo resistir con paciencia la prueba. Y en ese intercambio de confidencias, en ese intercambio de información personal, vamos a poder, como dice en Apocalipsis el capítulo 3, vamos a poder cenar con Jesús. A veces esperamos hasta que estemos en el cielo para estar cenando con Jesús, pero no es así. Estando aquí en la tierra, podemos cenar con Él. Mis hermanos, tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús como un amigo. Abramos las puertas de nuestro corazón en oración secreta delante de Él y dejemos que Él ingrese a nuestro corazón, cene con nosotros y nosotros con Él. Tengamos a Jesús como un amigo. Él está dispuesto. Él no se avergüenza de llamarnos amigos ni hermanos. ¿Nosotros lo haremos? La Biblia es clara que cuando uno tiene amistad, hay confianza. Es por eso que hay un texto que a mí personalmente me gusta muchísimo. Dice Salmos, el capítulo 25, el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Nos hace falta esa comunión íntima con Dios. Ciertamente tomarlo como a un amigo. Mis hermanos, yo creo que es tiempo
de tomar decisiones en nuestra vida. Tal vez hemos estado, al igual que Abraham, habiendo fracasado en algunos puntos. Pero el Señor está dispuesto a capacitarnos, el Señor está dispuesto a educarnos. Pero para esto, así como el Señor se quiere revelar a nosotros a través de las pruebas, nosotros debemos revelarnos a Él en confesión de nuestros pecados. Y el Señor está dispuesto a darnos a conocer ese misterio de la piedad. Quisiera terminar con un texto más. Que está en Primera de Corintios, el capítulo 2, el versículo 9 y 10. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mis queridos hermanos, la Biblia tiene verdades tan claras, tiene verdades tan maravillosas, que después de que uno las ve, se da cuenta de que el Señor es un Dios de amor, a la vez que es un Dios de justicia. Él es un Dios equilibrado. Mis hermanos, tomemos a Jesús como nuestro amigo. Qué grande honor será tener aquel que se sienta al lado del Padre, en el trono del Padre, aquel que es juez, ser nuestro amigo. Cuando estemos allí en el cielo, lo vamos a reconocer porque hemos tenido comunión íntima aquí en la tierra. Que el Señor pueda poner el deseo en sus corazones también de ser llamado, de ese deseo de ser llamado amigo de Dios. La experiencia de Abraham es maravillosa y reconfortante para nosotros porque nos muestra que el ser humano puede caer. Pero así como puede caer, también tiene la posibilidad de aprender lecciones tan grandes y de tener esa relación con el Señor. Que el Señor los bendiga y que este tema haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Quisiera terminar con una oración, así que allá donde están puedan acompañarme en oración. Oremos. Te damos gracias, Padre, en esta hora por habernos acompañado durante el estudio. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos ver grandes relatos que nos muestran experiencias similares a las nuestras. Podemos ver a hombres que llegaron a desconfiar de tu palabra, llegaron a tal vez a dudar de lo que habías dicho. Pero así como ellos dudaron, también ellos se levantaron, fueron levantados por ti. Y fueron, Señor, hombres de fe. Ayúdanos, Señor, a compartir esa misma fe de Abraham. Ayúdanos, Señor, a tener esa disposición de Isaac. Ayúdanos, Señor, a tener ese mismo sentir que Cristo Jesús. Te ruego, Padre, que tu palabra haya hecho impresión en los corazones de aquellas personas que han escuchado. Pueda, Señor, tu Espíritu Santo trabajar en cada corazón y pueda bendecirlo, Señor, en este caminar cristiano. Guárdanos, Señor, en tu palabra. Te lo suplicamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, este fue el tema del día de hoy y vamos a continuar trayendo más temas para ustedes, así que pueden estar al tanto también. El tema que va a venir después es también muy interesante porque va a hablar como que la continuación de lo que hemos venido diciendo hasta hoy, cuando Dios hace la promesa y el juramento y la promesa de la victoria. Que el Señor los bendiga muchísimo y conmigo será hasta otra oportunidad.